algunas cosas, ¿no?, que no sé si tienen mucho que ver con lo que hemos estado hablando, creo que sí, pero que pensaba con ellas construir la intervención final de cierre, ¿no? He tratado a lo largo de toda la mañana de situarme un poco fuera de la foto. Me cuesta situarme un poco de la foto de este tema, pero he tratado de situarme un poco fuera de la foto para que lo que dijera fuera algo más que la pasión personal o que el cariño que le pueda tener este tipo de cuestiones, que os anticipo que se lo tengo. A mí, la primera reflexión es que el mundo que vivimos y este planeta es una realidad cambiante. Y tampoco me parece que tenemos que entender, hay que evitar caer en la tentación de pensar que las cosas son como nos gustan y que eso conviene que no cambien. El medio rural, el territorio, la realidad lleva cambiando millones de años y va a seguir cambiando. Y eso no es ni bueno ni malo, es un signo, es un devenir de los tiempos. En consecuencia, yo lo primero que me atrevería a decir es que admitamos que las cosas están cambiando y que van a seguir cambiando. Y que no nos agarremos a modelos territoriales o a formas de construir territorios que quizá tuvieron razón en su tiempo, que quizá tuvieron justificación, pero que a lo mejor ya no la tienen. El mapa de nuestro país, por ejemplo, el mapa de municipios, el mapa de distribución territorial, es un mapa que se gestó a principios del siglo XIX, pues la construcción de los municipios es de principios de los años de 1820, 1830, y evidentemente muchas cosas han cambiado y probablemente el modelo de organización administrativa o el modelo de organización territorial en unas condiciones técnicas y de evolución notables pues no pueda seguir igual. Pretender que nuestro modelo de organización siga siendo igual que aquel, pues probablemente estemos equivocados. Segunda cuestión, yo creo que al final lo que necesitamos es tener una política de Estado en materia de territorio rural. Bueno, es decir, al final lo que necesitamos es tener una visión global de Estado, con mayúscula, con minúscula, no sé si es un Estado compuesto, integral, como queráis, pero bueno, una visión global de territorio en que asumamos como proyecto compartido, me da igual país, nación, llamémoslo como queramos, como proyecto compartido, qué queremos hacer con ese 80% del territorio que es rural, ¿no? Y yo no tengo claro que eso lo tengamos escrito. No lo tengo claro que lo tengamos escrito ni que lo tengamos claro. Creo que algunos pensamos que tenemos ideas, bueno, mejores o peores, pero no creo que como sociedad lo tengamos asumido. Es decir, cuando ahora, por ejemplo, llevamos unos meses en que estamos hablando mucho de despoblamiento, se ha puesto de moda el despoblamiento, en el Senado yo estuve en una comisión sobre despoblamiento, todas las comunidades autónomas estamos haciendo estrategias contra el despoblamiento, el Estado ha creado no sé qué historias dependiente de vicepresidencia para arreglarlo del despoblamiento. Bueno, a mí el despoblamiento me parece que no es la causa del problema, me parece que es un efecto, es como la fiebre. Pues si tiene usted fiebre, tome una aspirina, pero realmente usted no está enfermo de fiebre, está enfermo de otra cosa. A mí el despoblamiento, no quiero ser iconoclasta, me preocupa poco. Lo que me preocupa es el modelo territorial, porque el despoblamiento es la consecuencia del modelo territorial. Y evidentemente lo que nos está diciendo es que como país hemos elegido un modelo territorial, y aquí el profesor Molinero lo ha hecho estupendamente, que nos demuestra que determinadas zonas se nos van a quedar vacías frente a otras zonas que nos están quedando ocupadas. Y eso no es, perdonad, ni bueno ni malo. Eso es un modelo territorial que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y lo importante es que si no nos gusta, si queremos hacerlo de otra forma, pues hay que cambiar muchas cosas, porque la naturaleza es un tsunami. No llega de golpe, pero cuando llega arrasadoramente. Es decir, lo que está ocurriendo en el territorio es consecuencia de cosas que se pusieron en marcha en el siglo pasado, desde los años 30, de los años 40, de la Revolución Industrial, y no van a parar de golpe. En consecuencia, si queremos cambiar las cosas, pues tendremos que construir un modelo alternativo, empezar a rodarlo y pensar que no cambia en un día ni en dos, sino en muchos años, ¿no? También es verdad, y conjugo con la primera parte de la exposición, que nuestro modelo de vida ha cambiado, que hace 200 años nuestro escenario, nuestra isocrona, que dicen los catetos estos que utilizan la ciencia como argumento para ocultar su incompetencia, pues la isocrona
de la vida de una persona impedía que todo se desarrollaba en un radio de 2 o 3 kilómetros. Ahí nacía, crecía, vivía, se amaba, se reproducía y moría y trabajaba. Ahora nuestra isocrona ha cambiado completamente. Yo tengo un horizonte vital que se mueve en cientos de kilómetros a lo largo de la semana, y esa movilidad hace que los espacios hayan ganado una elasticidad que antes no tenían. En consecuencia, la dimensión de la resolución de los problemas tiene que ser distinta. Cuando estuvimos trabajando en la Ley de Desarrollo Sostenible, que yo agradezco a todo el mundo que hable también de ella y del trabajo que hicimos, es un trabajo perfecto y demuestra la inutilidad de la perfección, pues descubrimos que los espacios eran elásticos, que no podías pretender resolver los problemas de un territorio solamente mirando el territorio, que tenías que jugar con escenarios más amplios, y que el concepto comarcal, el concepto de espacio agrupado era muy útil para resolver estas cuestiones. No podemos pretender que a cada grupo de acción local tenga un proyecto de desarrollo del territorio. Tiene que haber un proyecto global y tiene que tener otra perspectiva. En consecuencia, que no nos preocupe que determinados espacios... A mí no me atemoriza demasiado que determinados espacios modifiquen su población, suban, bajan, si el contexto general del territorio funciona. Ayer por la tarde tratamos de ver un par de experiencias que están funcionando en un concejo que no ha perdido población, que la ha ganado. Es decir, leí hace poco un artículo en el anuario de UPA de un profesor importante, y decía, bueno, está bien que nos fijemos en los territorios que están perdiendo población, que se están despoblando, pero los que tenemos que mirar sobre todo son los que están ganando población, donde hay experiencias positivas que nos dicen que la cosa puede funcionar. A mí me parece que eso también sería relativamente importante. Si queremos avanzar en esto, pues tenemos que tener capacidad de acción, y tener capacidad de acción significa definir una política propia. O sea, tiene que haber una política de desarrollo rural territorial a nivel de España. Es decir, este es el modelo que queremos dentro de 20 o 30 años, a donde queremos ir, y a partir de ahí hay que encardinar las cosas. Esto parece muy difícil, parece muy fácil decirlo, yo lo digo con relativa frecuencia muchas veces, pero es muy difícil de hacerlo. Es muy difícil de hacerlo, y algunos que lo hemos intentado hemos cosechado sonoros fracasos. Bien, ¿por qué? Pues porque hemos construido una administración y una vertebración intelectual de lo público que está absolutamente segmentada, que está absolutamente compartimentada, que está absolutamente basada en que cada uno ejercemos nuestra competencia, nuestra capacidad, y armonizar políticas territoriales que son, por definición, transversales, globales, y que implican capacidad de mover muchos palillos, pues no es fácil. No es fácil. Cuando se empezó a discutir el funcionamiento de los grupos de acción local en este periodo de programación, se veía la posibilidad del multifondo, integrando Fondo Social Europeo con FEADER, con FEDER, como un argumento estupendo para que los grupos de acción local pudieran funcionar, y todo el mundo decíamos que sí, que ninguna comunidad autónoma se apuntó al multifondo. Y una que se había apuntado, al final dijo, uy, qué complicado es esto, voy a dar marcha atrás, y dio marcha atrás. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque la inercia, el tsunami ese que se llama inercia, nos mueve en otra dirección, y nos mueve en la dirección de lo sectorial. En consecuencia, o somos capaces de romper un poco ese discurso, de ir más allá del discurso y construir ese argumento político, si no, dentro de 6 meses o un año, pues seguiremos un poquito hablando de este tema. A lo mejor ya el tema pasa un poquito de moda, a lo mejor hay otra palabra rutilante que cubre nuestro tiempo. ¿Cómo viabilizamos todo esto? Es decir, ¿en qué argumentos podemos basarnos? Bueno, primero, aquí se ha hablado, y está muy bien, del tema de las escalas. Es decir, las escalas han cambiado. El mundo actual es del mismo tamaño que el que era en tiempos de Colón, sí, pero los espacios se han hecho mucho más pequeños. En consecuencia, no podemos plantearnos un diseño de políticas territoriales basado en unas escalas que eran las que funcionaban hace 100 o 150 años. Esto ha cambiado. La provincia de Soria, por poner un ejemplo alejado de esta realidad, no se puede ver como ya nada más que como una provincia, y solo tiene sentido configurar su desarrollo territorial desde el esquema de toda la provincia. No podemos pensar que en el pueblo de mi padre, que era un pueblo de Soria, se ha quedado vacío y que eso es malo. Lo que es malo es bueno es ver qué está pasando en el conjunto provincial, porque la escala ha cambiado, porque los tiempos no son los mismos. Segundo, bueno, también se ha dicho aquí, yo creo que es muy importante. Vamos a ver, si el medio rural necesita una mirada especial, tendrá que tener una atención especial a las políticas públicas, y eso tiene que empezar por la fiscalidad. Por la fiscalidad. Es decir, no podemos seguir con el discurso facilón de reconocer a los pobladores locales, que son fundamentales para la construcción del equilibrio ecológico, del oxígeno, del agua y de toda la calidad de vida que tenemos, y sin embargo que ese reconocimiento pues no tenga el menor reconocimiento donde tiene que tener, que es en los boletines oficiales correspondientes, tanto en autonómicos como en el Estado. Es decir, el medio rural necesita una fiscalidad propia diferenciada.
Y necesita pues todo lo que se ha hablado, necesita infraestructuras. Ayer vimos un ejemplo estupendo en el término de banda ancha, evidentemente, y tenemos que plantearnos que al igual que hace 20 o 30 años había planes de electrificación porque entendió que todos los pueblos tenían que tener luz, pues a lo mejor tiene que haber planes para llevar la banda ancha. Y ojo, ahí no va a ir nunca la iniciativa privada, no nos engañemos. O sea, nunca la iniciativa privada va a llevar banda ancha o fibra óptica a los últimos lugares perdidos de nuestra geografía. Si queremos que vaya, porque por modelo territorial, por conciencia política, por solidaridad o por lo que queramos llevarla, tendremos que hacerlo con un proyecto colectivo público, porque si no, no va a llegar. Y como eso digo, tantas y otras cosas. Es decir, no podemos pretender que ocurra lo que no va a ocurrir. Y fiarlo todo al sector privado, pues está muy bien cuando hay capacidad de que el sector privado lo haga todo, pero es que no lo va a hacer. Los temas de igualdad y de mujer se han hablado aquí, son importantísimos. A mí en particular me apasionan mucho los temas que están relacionados con la innovación y con la diversificación en el medio rural. Yo soy de los que creo que en el medio rural se puede hacer lo mismo que en el medio urbano. Se puede hacer lo mismo que en el medio urbano. Exactamente igual, que no hay actividades para lo urbano y actividades para lo rural. Y me preocupa en particular que no seamos capaces de retener en el medio rural los mejores talentos, los mejores intelectos, las personas más formadas, los más intelectuales. No estoy tan obsesionado por el número de personas que vivan en el medio rural, que también, pero creo que todavía tenemos 8 millones de personas, se decían ahí. Todavía hay masa crítica. Lo que me preocupa es la capacidad intelectual de las personas que vivan en el medio rural. Yo quiero un medio rural en que la gente tenga alto nivel intelectual, que haga cosas caras, que haga cosas complicadas. No quiero que sea ese reducto diferenciado donde están los que no pudieron ser otra cosa y se tuvieron que quedar. Y en ese sentido, la agricultura, que sigue siendo un vector importantísimo, que sigue siendo el vector que dibuja territorio, pues no le podemos pedir más de lo que puede dar. Y le podemos pedir que siga estando, que mantenga la mano de obra, que mantenga la capacidad, pero recordad las gráficas que hemos visto aquí esta mañana. En ningún sitio rural de este país la agricultura supone más del 30% de la actividad económica de ese territorio. En consecuencia, cuidémosla, mimémosla, que siga siendo el factor determinante del modelado territorial, pero si queremos hacer el desarrollo tenemos que contar con el 100% de la actividad económica del territorio y el 70% no es agrario, es diversificación, es otras actividades. Y es por ahí, además, donde nos puede venir probablemente los mayores elementos de innovación, los mayores elementos de creación de nueva forma de entender el futuro. Y para eso, en un mundo globalizado, en un mundo muy complicado, en un mercado abierto, pues hay que poner en valor los recursos naturales, efectivamente. Es decir, lo que no podemos es despreciar lo único que nos puede diferenciar de otros sitios, y es lo que tenemos aquí. A mí me preocupa mucho, de verdad, los miles de toneladas de madera que se han quemado ayer y antes de ayer y antes de anteayer en España, que se hayan quemado para nada. Que se hayan quemado para nada. Porque si su destino era quemarse, y evidentemente la madera, su destino es quemarse, es volver a ser CO2 en ese ciclo, lo mejor es que de paso nos produzca algo, que nos produzca energía, que nos produzca alimento, que nos produzca lo que sea. Yo creo que tenemos que ser capaces, de verdad, como país, tenemos pendiente poner en valor nuestros recursos naturales. Y eso, vuelvo al principio de la conclusión, igual que no podemos agarrarnos al modelo teórico de territorio del siglo XIX, tampoco en el uso y en la gestión de los recursos naturales tenemos que pensar en el modelo teórico del uso de esos recursos en el siglo XIX. Es decir, la tecnología, la nueva utilización tiene que estar ahí. Tenemos un problema de país. Nos sobran cosas que no sabemos qué hacer con ellas y la naturaleza las quema. Con la mano de algunos desalmados, de algunos terroristas, es cierto. Pero la naturaleza lo que no le sobra lo elimina. Lo convierte en residuo, humus y luego a crecer otra vez. Debemos ser conscientes de lo que está pasando en nuestro medio natural. Y sería bueno que nos lo planteáramos. Bueno, y eso, ¿hace falta dinero? Sí, hace falta dinero. Pero lo más importante no es el dinero. Lo más importante no son los recursos económicos. Lo más importante es tener un proyecto y tener un modelado de dónde queremos ir. Y hay muchas cosas que no requieren dinero. Primero, necesitamos una cierta simplificación normativa. Es decir, de verdad, y hablo a nivel de país, no estoy diciendo, es decir, hemos hecho un país muy complicado, y para los ciudadanos rurales es un país complicadísimo. Es complicado para mí, que llevo 30 años en la administración, pues no quiero pensar lo que sea para esa pobre persona que se acerca a una ventanilla. Entonces, ese esfuerzo por simplificación administrativa sería razonable. Ese esfuerzo por devolver capacidad a la gente, más sistemas de autocontrol. Nosotros aquí en la Ley de Calidad Alimentaria, por ejemplo, hemos incorporado el sistema de autocontrol. Oiga, yo no le voy a vigilar, usted sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Eso sí, la ley controles esporádicos de vez en cuando y como le pide le crujo, pero yo no voy a estar encima de usted. Por eso devolver capacidad a la gente, yo creo que es bueno.
esa subsidiariedad entendida como responsabilidad está bien. La subsidiariedad tiene que estar balanceada con subsidiariedad. Y esa obligación de visibilizar el territorio de una forma transversal. Es decir, a mí me preocupa mucho, y bueno, quizás sea un poco iconoclasta en eso, que me cuesta encontrar gente en la administración que asuma la capacidad de gestionar el territorio. Porque tengo que hablar con 7. Porque las competencias son un repartir en cachitos que al final hacen que no haya nadie que tenga la visión territorial. Y eso es así en la administración del Estado, las administraciones autonómicas, en la administración local, todo está partido a cachitos, hasta aquí llego yo tengo tal, pero luego esto ya lo lleva, yo llevo la prevención, pero tú la extinción. Eso, bueno, que responde a modelos administrativos perfectamente defendibles, sin embargo, la práctica es que invisibilizan el medio rural. Y nuestro medio rural, desde el punto de vista administrativo, a nivel de Estado, está invisibilizado porque no sabemos dónde está. Porque no le ponemos cara. Es decir, nadie discute quién manda en la seguridad de este país. La Guardia Civil y la Policía Nacional. Bueno, algunos lo discuten, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bien. Y está claro. Y dice, oiga, pues es un tema de seguridad. Pero cuando hablamos de medio rural, ¿quién lleva el medio rural? ¿Quién lleva este modelo del 80% del territorio que queremos construir un futuro para que no se convierta en un vacío geográfico porque pensamos que eso es malo? Pues no lo acabamos de ver. Y el resumen de todo ello, y voy a robarle una expresión que dijo el otro día que me gustó mucho, Borrell es un tipo estupendo, yo tuve la suerte de trabajar con él, y dijo que España no tiene quien le escriba, porque no tenemos nadie que escriba un relato de país que lo podamos proyectar al exterior, o no hemos tenido nadie que tenga un relato de país que construya al exterior. Bueno, pues yo creo que al medio rural le pasa un poco eso, no tenemos quien nos escriba. No tenemos gente que haga un relato en positivo global de lo que es el medio rural. Tenemos gente estupenda, como los que estáis aquí en la mayoría. Pero nos falta construir ese relato global de país rural de qué queremos hacer. Que no puede ser una suma de cosas, tiene que ser una visión de territorio. Y en eso, y con esto ya acabo, iba a ser la conclusión final, pero no será la conclusión final afortunadamente, yo quiero dar las gracias al foro, porque desde lo pequeño es la única institución en España que aglutina a todos los actores del medio rural buscando una línea común de trabajo. Y solamente por eso merece el mayor de los reconocimientos. No es que seáis buenos ni malos, que sois muy buenos, es que sois los únicos. Y eso es muy importante. Y nada más, ha sido un placer poderos ayudar.